Días, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. En nombre de nuestro Abacados, Yahweh Sabaoth, y de su majestad, Yahshua Hamashia, te doy la más cordial bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh y del pueblo Kadosh. Soy David Ben Abraham y vengo con un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar brevemente, pero de manera bien precisa, sobre la división del pueblo venezolano. El pueblo venezolano se divide por voluntad de Yahweh, por mandato de Yahweh, se divide en dos naciones. Por una parte se levanta la nación Kadosh, Israel del Sur, para ser instrumento de Yahweh para la conquista de todo el territorio y del resto de la población, para el dominio de su majestad Yahshua Hamashia y también para la conquista de las demás naciones de América. Por otra parte, queda la otra nación, República Bolivariana de Venezuela, la cual definitivamente ha sido entregada a Satanás para que el dominio comunista permanezca en ella por muchos años, hasta que logre ser totalmente liberada, hasta que ese poder sea derrotado, el poder político de Satanás en esta tierra sea derrotado por el poder político de Yahweh Sabaoth y de su majestad Yahshua Hamashia, el cual es su nación, la nación Kadosh. Busquemos la dirección de nuestro amado Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, soberano Rey del universo. Te pido, Padre bendito, en unión, Señor, con el oyente, que a través de tu Ruach HaKodesh, Señor, hagas, Padre, sentir en lo más profundo del ser que estas palabras vienen de ti, Padre mío, y que me inspires y coloques las palabras tuyas en mi boca, de manera que el oyente, Señor, pueda entender con profundidad cuál es tu voluntad, la voluntad tuya perfecta, Señor, para toda esta población, para que puedan hacer opción, Señor, entre lo que es tu voluntad y la voluntad del pueblo, que viniera siendo también la voluntad de Satanás. Que el pueblo pueda hacer opción entre esas dos voluntades, entre tu voluntad y la voluntad de tu enemigo, y que de esta manera, Señor, muchas almas, muchas personas, Señor, se conviertan del poder de Satanás, de su modelo, de su sistema, de sus leyes, de sus instituciones, a usted, Padre mío, a su modelo, a su nación, a su sistema, a su gobierno, a su reino. Gracias, Padre, por el nombre santo Yahweh Sabaoth y por el nombre santo Yahshua. Amén. Bien, vamos rápidamente a Matillahu, capítulo 28, y vamos a leer el verso 18. Dice de la manera siguiente: Yahshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Ya le ha sido entregada la potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Significa poder, dominio, soberanía. En la tierra quiere decir en todo el globo terráqueo. Él le fue entregada la autoridad de Yahweh sobre todo el planeta Tierra, incluyendo sus habitantes. Ya él tiene el poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo le fue entregada? Le fue entregada esta autoridad el siglo I. De manera que él ya tiene toda la autoridad en el planeta Tierra, todo poder está en su mano, porque así tenía que ocurrir. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a leer el verso 27, el verso 14, dice así: y le fue dado dominio, gloria
y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Le fue entregado en el siglo I, le fue entregado todo poder, pero este poder que le es entregado tiene un para. No le fue entregado el poder sin un para. No le fue entregado el poder para que tuviera el poder y ya tiene el poder, ok. Y todo sigue igual, No es para eso que le fue entregado el poder. Dice que le fue entregado el poder para que todos los pueblos, le fue entregado el poder para que todos los pueblos, todos los pueblos, sin que quede uno por fuera, naciones, naciones y lengua le sirvieran. Para eso fue que le fue entregado el poder. ¿Por qué no se ha cumplido ese para? ¿Por qué? Si ya le fue entregado con un propósito. Vámonos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 19. Dice, hablando del poder de Yahweh Sabaoth, y cuál la superiminente grandeza de su poder, del poder de Yahweh, para con nosotros, los que creemos en su reino, en sus leyes, en sus mandamientos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach. ¿Operó en quién? En Mashiach. ¿El poder y la fuerza de quién? De Yahweh Sabaoth. No la de Mashiach, sino la de Yahweh, que operó en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándole. El poder y la fuerza de Yahweh sentó a Yahshua HaMashiach, después de resucitarlo, lo sentó a la diestra. ¿Qué significa lo sentó? La palabra sentarse en el contexto judío del siglo I es simbólica. La palabra sentarse. ¿Qué significa sentarse? Sentarse significa comenzar a ejercer la autoridad y el dominio. Por eso dice que la mujer se sienta sobre muchas aguas, quiere decir que está gobernando, está ejerciendo el poder, el dominio sobre muchas naciones. Es lo que significa. Por eso dice también, hablando del hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa se sienta en el templo de Dios? No es literalmente que toma una silla y se sienta en la silla. No es eso. Se sienta en el templo de Dios quiere decir ejerce toda la autoridad en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y cuando estamos hablando del templo de Dios, el templo de Dios se supone que debería de ser la nación de Dios. La nación de Dios es su templo, el pueblo templo y morada de Yahweh, el cual vive en su pueblo. Entonces quiere decir que el hombre de pecado se hace pasar por Dios y ejerce autoridad en el templo de Dios. O sea, en el pueblo que supuestamente debería de ser de Dios, queda bajo el hombre de pecado. Y por eso es que dice, mi pueblo pereció, o sea, mi templo pereció, porque le faltó conocimiento, porque no supo bajo qué dominio, bajo qué poder estaba, no lo supo, y por eso se perdió. No dice que se salvó, no dice que se salvó, dice que se perdió. ¿Y qué se perdió? El pueblo de él. Pereció, quiere decir, se perdió el pueblo. Entonces Yahweh deja un remanente santo, aquel que es lleno del conocimiento, y desde ese remanente es que levanta su nación nuevamente.
sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado. ¿Vio? Quiere decir, ejerciendo el poder sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, o sea, no solo en este momento, en este ordenamiento, en este mundo, sino también en el venidero, ejerciéndolo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el mundo continúa bajo el maligno? ¿Por qué continúa? Porque el instrumento para ir a la conquista de las naciones, que es el pueblo de Yahweh, pereció, o sea, se perdió. Se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, todo lo que hoy día se identifica como pueblo de Dios, no es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido instrumento de Dios, no ha sido instrumento de Yahshua HaMashiach para él someter las naciones bajo su gobierno, bajo su poder, bajo su soberanía. No ha sido instrumento, sino más bien por el contrario. El pueblo pereció porque se pasó al lado enemigo, se pasó al lado contrario. Se sometió al gobierno de la bestia de Satanás. Quedó bajo el dominio de Satanás también, por ignorancia. Por falta de conocimiento quedaron bajo el poder de Satanás y rechazaron el dominio entregado en el siglo I a Yahshua HaMashiach. Así lo presento delante del mundo de parte de Yahweh Sabaoth. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, cuando Yahshua HaMashiach recibe todo el poder, ese poder que es para dominar todas las naciones, pueblos y lenguas, Él lo entrega, lo delega a su pueblo. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7. Dice así: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, o sea, de las naciones, debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea que cuando Yahshua HaMashiach recibe todo el poder en el planeta Tierra, inmediatamente Él traslada todo ese poder también a su pueblo, para que su pueblo gobierne con Él, reine con Él sobre todas las naciones. ¿Y qué hace su pueblo? Su pueblo entonces rechaza todo el poder que le es dado, y el pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque en vez de ir a la conquista de las naciones para el reino de Yahweh y de Yahshua HaMashiach, entonces el pueblo lo que hizo fue que optó por conformarse por miedo al reino de la bestia, al reino del dragón, de la serpiente antigua por medio de la bestia. Al principio no fue así, porque al principio el reino de Yahshua HaMashiach enfrentó a Satanás, al dragón, en el Coliseo, derramando su sangre, en oposición, en rebeldía, en disidencia. Fueron llevados a los tribunales, todos fueron juzgados por el delito de sedición contra la bestia, contra el dragón, contra la serpiente antigua. Pero hoy no, hoy son parte del reino del dragón. Entonces, por esta razón es que Yahweh, acá, en el cumplimiento de los tiempos, en plena era mesiánica, ahora Yahweh levanta nuevamente su reino acá, en América. Israel del sur, y lo separa su reino de todas las demás naciones, y las demás naciones ahora quedan bajo el dominio de Satanás, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, que queda entregada totalmente a Satanás
para que Satanás la domine con el socialismo, con el comunismo, por muchas décadas. Y esas décadas serán décadas de lucha, de confrontación entre el reino de Yahshua HaMashiach y el reino de Satanás. Así lo anuncio. Es un proceso de lucha. Un proceso de lucha. El Estado, que es el poder y la soberanía de Yahweh y de Yahshua HaMashiach, el Estado del Israel del Sur versus el Estado de Satanás, del dragón, de la serpiente antigua, la República Bolivariana de Venezuela. Frente a esas dos opciones estás ahora. Frente a esas dos opciones estás. Yahweh te coloca ahora frente a esas dos opciones. Tú que te llamas pastor, que te llamas evangelista, que te llamas maestro, que te llamas profeta. Ahora tú dirás de qué lado estás. Tú vas a decirle a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, al Ruach HaKodesh y a la historia de qué lado te has colocado, de qué parte estás, si estás del lado de Yahweh y de Yahshua HaMashiach bajo su poder, o por el contrario optas por mantenerte bajo el poder de la bestia, bajo el poder del dragón, de la serpiente antigua, de Satanás el diablo, llamado la República Bolivariana de Venezuela. Hay dos naciones acá. Dos naciones hay acá. A partir de este momento de la historia, ahora se van a escribir nuevas páginas, y estas páginas serán ahora de lucha, de sacrificio, de trabajo por la conquista de todo el territorio, para el dominio de Yahshua HaMashiach y de todos aquellos que podamos rescatar de allá del dominio de Satanás, de la República Bolivariana de Venezuela, para traerlos a la nación Kadosh, a la nación de Yahweh. Y luego este pueblo sigue luchando por ir a someter a las demás naciones. Vamos hacia Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador, hacia todo el continente, hasta someterlo todo bajo el poder y el dominio de Yahshua HaMashiach. Yo no sé si tú dices amén a eso. No sé si tú dices amén, si tú estás conforme con que sea así, de esa forma, o por el contrario dices, no, yo no quiero eso. Yo prefiero más bien que todo el continente continúe bajo el diablo y sea conquistado por el comunismo. Es capaz de que tú lo pienses así. Ojalá no lo sea. Ojalá no lo sea de esa forma. Hay gente que está totalmente desorientada, no sabe lo que está ocurriendo ahorita. Y es necesario que la palabra les vaya llegando para despertarlos a la conciencia, para entender el proceso, lo que está ocurriendo, de manera de involucrarse activamente en el proceso de construcción del reino de Yahweh. Bien, muchísimas gracias por tu atención. Puedes comunicarte con el reino si deseas entrar en el reino de los cielos, en la nación Kadosh que se va levantando. Si deseas salir del poder de la serpiente antigua, tú que te llamas cristiano, que te llamas evangélico, que te llamas protestante, que te llamas católico, si deseas salir debajo de ese poder para venir y unirte al pueblo de los santos del Altísimo, entonces comunícate a nuestro número de WhatsApp 0424-255-7182. Repito, número de WhatsApp 0424-255-7182, para que cambie tu gentilicio de venezolano perteneciente al reino de Satanás a israelita del sur perteneciente al reino de Yahshua HaMashiach. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el imperio del dragón, de la serpiente antigua, el mundo, las naciones bajo Hasatán, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela. Nos ha librado de ese poder y nos ha trasladado, no es que nos trasladará a futuro, no, es que nos ha trasladado ya al reino del amado Hijo. ¿Cuál es el reino del amado Hijo? Israel del Sur.
el reino de Yahweh Sabaoth y de su majestad Yahshua HaMashiach, acá presente en este momento de la historia. Y ahora empieza ahora el modelo, la construcción, el proceso de construcción de este Estado, el Estado teocrático, comenzamos ese proceso de organización. Este año 2020 aparece el Estado teocrático. Aparece ante las cámaras de las televisoras del mundo, aparece el Estado teocrático, rivalizando con el Estado democrático, que es el Estado de los demonios, de Satanás. Puedes pedir nuestra bandera, nuestros símbolos patrios, son símbolos Kadosh, nuestra bandera, nuestro escudo, la bandera de las 12 gobernaciones de acuerdo al modelo del reino de David, 12 gobernaciones, 12 gobernadores. Puedes pedir la bandera de cada una de ellas. Puedes pedir nuestra divisa, ya tenemos nuestra divisa. Puedes pedir nuestra Constitución Nacional, donde está todo el proyecto que te beneficia, que beneficia a tu matrimonio, tu familia, beneficia a toda esta población, dignificándola, entregándole todo lo que el diablo le ha robado, todo lo que le ha arrebatado, llevándola a la luz, sacándola de las tinieblas, llevándola a la luz, dándole un modelo educativo para formar generaciones de hombres y de mujeres santas desde las aulas de clase, modelo educativo Kadosh, modelo económico, donde la empresa minera nacional, la empresa del reino, la empresa de la minería real, pasa a tener más de 30 millones de socios y socias, socios propietarios, que perciben directamente los beneficios económicos que los hace príncipes y princesas. Les da el poder económico, no necesitan ya de becas, ni de bonos, ni de carné de patria, ni de nada de eso, porque pasan a ser dueños de diamante, de oro, de plata, de hierro, de esmeralda, de carbón, de bauxita, de gas natural. Cada una pasa a ser propietario y se le entrega la credencial, que es al mismo tiempo tarjeta bancaria, sin límite para cada uno y cada una de los hijos y las hijas de Yahweh que integren la nación. Esa es la promesa de Yahweh para ti, para tu vida. Tú verás si la rechazas para seguir cobrando bonos, para seguir esperando una beca. Tú lo verás si la rechazas. El diablo te roba, te engaña, te utiliza y nunca te va a dar la dignidad. Pero tu Padre Celestial te devuelve el lugar que Él te ha dado como su hijo, como su hija, como su princesa, como su príncipe. Bendito sea el nombre de Yahweh. Por eso es que el reino es buena noticia. La buena noticia del reino. El evangelio del reino es la buena noticia que nos llena de alegría, que somos dignificados y dignificadas. Toda aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, que viene para salvarnos, que viene para libertarnos. Ahora sí somos libres verdaderamente, porque ahora sí tenemos la libertad que nos da su poder, su gloria. Muchas gracias por tu atención. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom, ponga en ti paz. Hasta pronto. Shalom Aleichem.